Yeshua cenó el Pesaj. En la clase anterior estaba compartiendo con ustedes que nuestro Abba Celestial enseñó al pueblo de Israel a llevar a cabo esta celebración mientras se encontraban en Egipto. Con respecto a la celebración que llevaron a cabo los hijos de Israel, lo hicieron al principio del día 14. Nuestro Abacados se manifestó a medianoche del día 14. La muerte llegó a las familias de los egipcios. Todos los primogénitos, desde Faraón hasta los siervos. Y en ese mismo momento, Faraón mandó a llamar a Mosé y a Aarón para que se presentaran para recibir las indicaciones de Faraón. Estaba él sumamente humillado por todo el desastre que estaba sucediendo. Al amanecer del día 14, los egipcios apremiaban a los hebreos, a los israelitas, salir de Egipto. El pueblo hebreo salió de Egipto durante el día 14. Llegaron hasta a la orilla del Mar Rojo, y el Eterno ordenó que permaneciesen en ese lugar. Iniciaba el Shabbat. Así que el Eterno es un Elohim de orden. El Eterno determinó que los hijos de Israel permaneciesen a la orilla del Mar Rojo. Así que esto fue aprovechado por los egipcios, sobre todo por Faraón y el ejército. Se empeñaron por perseguir a los israelitas, pensando que los tenían acorralados. Pensaban que la destrucción contra el pueblo de Israel iba a ser total, pero no fue así. El Eterno, a través de su ángel, pasó a la retaguardia de Israel y de esta manera protegió a la nación y no permitió que el ejército de Faraón aplastara con su poder a todos los hijos de Israel, sino que el Eterno permitió que concluyera el día Shabbat. Ordenó a Mosé dar orden al Mar Rojo que se abriera. Y de esta manera, los hijos de Israel tuvieron luz para cruzar en el Mar Rojo. No así a los egipcios, que fue una densa oscuridad para ellos, que ni siquiera podían acercarse uno al otro. Y una vez que pasaron los hijos de Israel el Mar Rojo, encontramos entonces que el Eterno permitió que los egipcios se ahogaran en medio del Mar Rojo, incluyendo a Faraón y al ejército, con toda la fuerza y poder del Abacados, ordenando al Mar Rojo, una vez más, volviera a su normalidad, mientras los hijos de Israel cruzaban. Así que esto es en resumen del tema anterior. Pero hoy vamos a conocer, conforme a la Escritura,
acerca de la cena de Yeshua. Vamos a conocer primeramente el complot para matar, para asesinar, para destruir la vida de Yeshua. Tenemos como testigos los escritos de algunos apóstoles y otros creyentes en Yeshua. En este caso tenemos dos apóstoles, Mateo y Johanán también. Lucas simplemente es un creyente que fue agregado y que escribió, en resumen, la vida y el ministerio de Yeshua. Lo mismo Marcos. Entonces vamos a conocer, como quiera, los 4 escritos de las buenas noticias. Empezando con Mateo capítulo 26. Versículo 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, aquel que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué queréis darme para que yo os lo entregue? Y ellos le fijaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Yeshua había declarado con anticipación que era necesario acudir a Jerusalén para sufrir en mano de los sacerdotes. El plan de nuestro Padre Celestial desde los profetas para traer la redención, primeramente al remanente. En segundo lugar, la totalidad de las 12 tribus. Y en tercer lugar, a los gentiles. Declararles, proveerles la luz y redención. Así que el sacrificio de Yeshua era un plan profético anunciado. Y por lo tanto, Judas simplemente iba a dar cumplimiento a esa profecía. Los principales sacerdotes, los escribas, querían encontrar el tiempo oportuno para destruir la vida de Yeshua. Pasamos el punto que sigue, que es la preparación del Pesaj. Mucho se ha cuestionado al respecto. Se ha dicho que Yeshua no cenó el Pesaj. Pero tenemos que usar la Escritura como una referencia. Tenemos que valernos de la Torá, es decir, desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los libros que narran la vida, la historia del pueblo hebreo después de la salida de Egipto. Y por lo tanto, son los libros que debemos de tomar en consideración para poder interpretar acerca de lo que dicen ahora los escritores de las buenas nuevas. Y en este caso, el volumen que se ha conocido como Nuevo Testamento está contenido en griego y por lo tanto es un motivo en el que el grecolatinismo se ha valido para decir que el Nuevo Testamento se escribió en griego.
Ahora tenemos que aclarar esto. Los apóstoles fueron judíos y conocían el hebreo. Tenemos una referencia de uno de ellos. Hay un volumen antiguo conocido como Mateo Shem Tov. Es uno de los escritos que está en hebreo. Hallamos también en el comentario de los conocidos como los padres apostólicos, que siguieron después del año 100 hasta el año 300. Estos personajes que siguieron después de los apóstoles hacían referencia que la escritura de Mateo hasta Revelaciones fueron escritos en hebreo. Y de ahí cada autor después del segundo siglo tradujo conforme a su capacidad en griego. Así que la escritura de Mateo hasta Revelaciones originalmente fue en hebreo. Ahora, que Constantino haya adoptado la escritura griega para poder rechazar la escritura hebrea, lo que él llamó el Antiguo Testamento. Y de esta forma, entonces, se ha sostenido hasta hoy y se ha tenido la idea de que verdaderamente Mateo a Revelaciones fueron escritos en griego. Y esa es una de las falsedades. A medida que iremos estudiando los libros desde Mateo hasta Revelaciones, vamos a encontrar el testimonio de algunos apóstoles, discípulos, haciendo referencia de la lengua hebrea. Ahora pues, retomando el tema que estamos, entonces, Yeshua cenó el Pesaj. Y vamos a dar continuidad con Mateo capítulo 26, versículo 17 hasta el 20. Dice: el primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Yeshua diciendo: ¿dónde quieres que te preparemos para comer el Pesaj? Y él dijo: id a la ciudad a tal hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cercano. En tu casa celebro el Pesaj con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les ordenó y prepararon el Pesaj. Llegado al atardecer, estaba reclinado a la mesa con los 12. Hasta aquí. Lo primero que encontramos en este versículo es que los discípulos hacen la pregunta. Y la pregunta es: ¿dónde quieres que te preparemos para que comas, para comer el Pesaj? Así que esta expresión se trata de la celebración que el Eterno ordenó que se llevase a cabo por generación desde en Egipto. Número 2, lo que podemos descubrir en este versículo o en este pasaje que hemos leído es con relación a la indicación dónde, en qué lugar debían de celebrar el Pesaj. Dice el versículo 18: y él dijo: id a la ciudad a tal hombre, decidle, el maestro dice, mi tiempo está cercano.
en tu casa celebro el Pesaj con mis discípulos. El pensamiento grecolatino decía, bueno, como Jesús es Dios, por lo tanto usó su atributo, su omnisciencia, su omnipresencia. Así que él sabía que había una casa desocupada en Jerusalén. Otra, que él sabía que iba a intervenir un personaje con su cántaro llevando agua. Y esto ha sido entonces el conocimiento que se ha dado a conocer por largos años. Pero tenemos que conocer la historia de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Tanaj con respecto a la celebración de las festividades? Nuestro Abacados ordenó que tanto el Pesaj como el Shavuot y el Sukkot, en resumen, el Eterno declaró 3 fiestas principales. No es que las demás fiestas no estaban ahí, sino que el Eterno resumió las 7 fiestas en 3 importantes, que debían de celebrarse en Jerusalén. Cada uno de los miembros de los hijos de Israel, a través de los siglos, en el lugar donde se hallaran, cada vez que se acercaba un tiempo festivo, un tiempo señalado, debían de acudir a hacer la peregrinación para llevar a cabo la fiesta hasta en Jerusalén. Eso es la indicación número 1. Número 2, los hijos de Israel que tenían el privilegio de vivir en Jerusalén, tenían la bendición de preparar, de construir aposentos para todos los peregrinos de diferentes estados. Podían llegar a Jerusalén con la bendición de que podían encontrar una casa de huéspedes, y en ese lugar habrían de pasar durante el tiempo festivo, de cualquier tiempo señalado. Así que esto era simplemente una declaración de Yeshua que todo el pueblo judío conocía. Ahora, los preparativos estaban en ese momento. Así que Yeshua dice, van a encontrar a una persona, a la primera persona que encuentre, porque es un día de preparación. Entonces, ustedes hagan la pregunta a ese personaje y le siguen. Y esto es lo que sucedió en los tiempos del segundo templo. Ahora vamos a continuar comparando la escritura con respecto a la preparación. En Marcos capítulo 14, el versículo 12 al versículo 16 dice: el primer día de los ácimos, es decir, de los panes y levadura, cuando sacrificaban el Pesaj, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar lo necesario para que comas el Pesaj?
y envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entre, decida al señor de la casa que el maestro dice: ¿dónde está mi aposento para que coma el Pesaj con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado, dispuesto, preparado ahí para nosotros. Salieron pues los discípulos y fueron a la ciudad y encontraron tal como les dijo y prepararon el Pesaj. Muy bien. Cada uno de los autores sostiene que la cena, que la celebración es el Pesaj. Muy bien, ahora vamos a continuar con Lucas, capítulo 22. Y veamos lo que dice, versículo 7 al versículo 14. Llegó entonces el día de los ázimos, en el cual era necesario sacrificar el Pesaj. Ahora, y envió a Kefas y a Johanán diciendo: id, preparadnos el Pesaj para que lo comamos. Vamos a hacer una pausa. Es Yeshua el que despierta la pregunta. Los autores anteriores pareciera que era de ellos la iniciativa de decir a Yeshua: ¿dónde quieres que celebremos el Pesaj? Ahora Hillel agrega y dice que fue Yeshua primeramente el que dio la orden. ¿A quién? Ahora dice el nombre: a Pedro, a Kefas y a Johanán, diciendo: id, vayan, preparadnos el Pesaj para que lo comamos. Versículo 9 dice: ellos le preguntaron: ahora, ¿dónde quieres que preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa en el cual entre. Y decid al dueño de la casa: te dice el maestro, ¿dónde está el aposento en que he de comer el Pesaj con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparado ahí. Y fueron y hallaron como les había dicho, y prepararon el Pesaj. Cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles. Ahora, una de las observaciones del Seder, es decir, el orden, es que la celebración tenía que hacerse o llevarse a cabo con la mano izquierda sosteniendo la mejilla izquierda. Y de esta manera entonces celebraban el Pesaj. Punto número 2. Después de ahí, ¿qué sigue? Tenemos que ver que ningún autor escribió desde el principio del Seder hasta el fin del Seder. Cada uno de los autores escribió lo más sobresaliente de la fiesta, porque era una fiesta conocida entre el pueblo judío de aquel entonces. Analizando cada uno de los autores, podemos unir cada uno de los mensajes y cada uno de los puntos que tomaron en cuenta para desarrollar la fiesta del Pesaj de Yeshua. Entonces,
En este caso, lo que Mateo no declaró, Marcos, Lucas, lo hace saber Johanán. Ahora vayamos entonces, Juan capítulo 13, y vamos a seguir con el número 2, si usamos la numeración. Tenemos entonces capítulo 13, versículo 3 hasta el versículo 17. Dice: sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Elohim y a Elohim iba, se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llega pues a Simón Kefas, le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Yeshua le dijo: tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Le dice Kefas: no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Kefas: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dice: el que ha sido bañado o el que ha sido lavado no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo entregaba. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Adón, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Adón y el maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Hasta aquí. Tenemos entonces el lavado de los pies. Yeshua manifestaba en este momento su acto de humildad. Yeshua había venido como un siervo sufriente, humilde, al servicio de todo el pueblo, para rescatar, para redimir al pueblo, al remanente, primeramente. Así que Yeshua demuestra esta acción de humildad. Y Yeshua volvió a la mesa y volvió a reclinarse. Ahora tenemos número 3, Lucas capítulo 22. Solamente Lucas registra esta expresión. 22, 15 y 16. Cuando Yeshua entonces terminó de lavar los pies de los discípulos, vuelve otra vez a la mesa. Entonces expresa y les dijo: cuán intensamente he deseado comer este Pesaj con vosotros
antes que padezca. Esta es una de las declaraciones más importantes que podemos encontrar de Yeshua, que Él celebró, que Él cenó el Pesaj. No solamente liderear. Algunos han dicho que el preparativo del Pesaj sucedió en el día 14 y en el que Yeshua no cenó el Pesaj, sino que dejó que los discípulos celebraran la cena del Pesaj el día 15. Al atardecer, el principio del día 15. Esto no es la verdad. En este momento, Yeshua inició celebrando el Pesaj al empezar el día 14. Seguimos ahora el versículo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Quiere decir que esta fue la última cena de Pesaj de Yeshua que celebró. Este fue el último momento. Y Yeshua declara que Él volvería otra vez a cenar este Pesaj. ¿Cuándo? Hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Quiere decir que esta fiesta va a seguir hasta que Yeshua regrese. Continúa y sigue vigente esta celebración. Ahora, vayamos al número 4. Marcos 14, 17 al 21. Vamos a conocer Marcos 14, 17 al 21. Dice: llegada la tarde, va con los 12. Y estando ellos reclinados a la mesa y comiendo, Yeshua dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que está comiendo conmigo me entregará. Y comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso yo? Él les respondió, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Hasta aquí. Lo que encontramos en el versículo 20 es una referencia de un plato con líquido. Recordemos que el plato con el cordero asado no es un plato con líquido, es un plato seco. Pero aquí hace referencia de un plato con líquido. Se trata de que Yeshua siguió el ceder. El plato entonces aquí contiene el agua salada. Entonces lo que hacía es mojar una de las hierbas amargas. Esa es la indicación. Porque alguien puede pensar que se trataba una cena muy diferente del Pesaj. Pero hemos dado a conocer acerca de la importancia del ceder. Es decir, así como el Eterno dio a conocer
en el libro de Éxodo capítulo 12, donde nuestro Abacados dio referencia de un seguimiento de la celebración del Pesaj. Así que Yeshua llevó a cabo esta celebración. Se trata entonces de un recipiente con agua salada. Veamos lo que dice Yohanan capítulo 13, versículo 18 hasta el 26. No lo digo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Yeshua se conturbó en su espíritu y dio testimonio y dijo: en verdad os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y los discípulos se miraban unos a otros, perplejos acerca de quién lo decía. Uno de sus discípulos, al cual Yeshua amaba, estaba reclinado en el pecho de Yeshua. A este, pues, hace señas Simón Kefas para que le pregunte de quién lo dice. Entonces él, recostándose así sobre el pecho de Yeshua, le dice: Señor, ¿quién es? Yeshua respondió: es aquel para quien yo mojare y le daré el bocado. Y mojando el bocado lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Este versículo que encontramos en Yohanan nos aclara de tres personajes. Primero, Yeshua es el que se encuentra en medio, reclinado en su costado izquierdo. El que está a su derecha es el que se le dice que haga la pregunta. Ahora, Yeshua hace referencia del que está a su costado izquierdo. De manera que el que está en el izquierdo de Yeshua es Judas Iscariote. Y el que hace la pregunta es Yohanan, el que está recostado en la parte derecha de Yeshua. Muy bien, así que encontramos una inquietud de parte de los discípulos. Lo que vimos entonces en estos capítulos es la denuncia de la traición. Yeshua está denunciando. Y ahora vamos a ver lo que sucede en Mateo capítulo 26, 25. Dice el versículo 25: respondiendo entonces Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿acaso soy yo rabí? Y le dice: tú lo has dicho. Judas Iscariote se declara como el ser que lo iba a traicionar. De la misma manera encontramos entonces en Yohanan capítulo 13, versículo 27 al 30. Dice Juan: y ahí mismo tras el bocado, Satanás entró en él,
Por lo que Yeshua le dice, lo que haces, hazlo más pronto. Ninguno de los que estaban reclinados entendió para qué se lo dijo. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra las cosas de las cuales tenemos necesidad para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Así que, habiendo él tomado el bocado, enseguida salió, y era de noche. Se quedaron solamente 11 discípulos y también el maestro. Yeshua y sus discípulos siguieron en ese momento la celebración. Judas se retira para llevar a cabo la gran traición. Los discípulos no tenían idea de qué se trataba. El maestro no les declara lo que pasaría con él. Pero veamos ahora lo que sigue. En Mateo capítulo 26, versículo 26 al 30. Regresamos una vez más. Observen esto, lo que dice el versículo. Mientras ellos comían. ¿Qué comían? El Pesaj. Estaban comiendo la carne asada al fuego, es decir, el cordero asado. Estaban comiendo las hierbas amargas. Comían pan sin levadura. Hasta en este momento es la celebración del Pesaj, siguiendo el Seder. Pero ahora hay un cambio. En el versículo 26 hasta el versículo 29, dice, mientras ellos comían, tomó Yeshua un pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió, y dando a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Detengamos. Como ustedes pudieron observar, Yeshua, habiendo cenado el Pesaj, habiendo usado también las hierbas amargas, usando el plato con agua salada, y habiendo tomado el pan sin levadura para poder llevar a cabo toda esta celebración, llega una parte final, lo que podríamos decir el postre. Yeshua no comió más. Partió el pan, repartió a sus discípulos y les dice, comed de él todos. Asimismo, sirvió la copa. Yeshua no bebió esa copa, sino entregó a cada uno de los discípulos para que bebieran de esa copa. Yeshua declara que ese pan y esa copa representan el nuevo pacto, el pacto de la redención.
La iglesia grecolatina durante siglos ha sostenido que solamente que Jesús instituyó la Santa Cena. En este caso, el pan y el vino, sin considerar que Él cenó el Pesaj. Así que fue la cena que llevó a cabo Yeshua. Entonces, cuando parte el pan, lo que llamamos el postre, Yeshua no comió ese pedazo, ni bebió más de esa copa, porque representa el pacto nuevo y también la redención del pueblo, del remanente, de las 10 tribus y también a los gentiles. De esta manera finaliza cargando el peso de todo lo que el Padre le había puesto para llevar a cabo, hasta que llegó el final del día 14. El sufrimiento terminó con la cruz. Así que nuestro Mesías sufriente llevó a cabo el plan de nuestro abacados para traernos a nosotros la redención y el perdón de nuestros pecados.